Bueno, chicas, bienvenidas a nuestra clase número 7. Este es nuestro estudio número 7. Hoy vamos a estar viendo la porción de Esther del capítulo 6, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 10. ¿Ok? Entonces, quiero recordarles unas cuantas cosas porque semana a semana a veces estamos en otros estudios, a veces nos podemos olvidar dónde hemos estado. Así que solamente para recordarles de que Esther tuvo favor por parte de Dios delante del rey cuando ella pidió, ¿se acuerdan cuando ella se acercó al rey? Y el rey le concedió su petición y ella fue a un banquete. ¿Se acuerdan que Dios le dio esa estrategia divina de cómo ella tenía que acercarse al rey y ella pidió un banquete, ¿no? Entonces, después de ese banquete, el rey le logró ofrecer a ella hasta mitad de su reino. ¿Se acuerdan? Hasta mitad de su reino. Durante el banquete lo que sucedió fue que ella pidió un segundo banquete, ¿no? Entonces, después de eso, Dios le dio un insomnio al rey, por el cual el rey hizo traer las crónicas donde había quedado escrito. Bueno, él por tratar de agarrar sueño pidió que las crónicas se le trajeran, pero nosotros pudimos ver la providencia de Dios, que fue aquí cuando a él se le recordó lo que Mardoqueo había hecho para con él, ¿no es cierto? Lo cual prestó el momento perfecto para que Mardoqueo fuera premiado, lo cual dio pie para que Mardoqueo fuera paseado por toda la plaza, dándole honor que fue Amán el que terminó haciendo eso. Todo eso lo hemos cubierto, ¿verdad? ¿Sí? Ok, yo recordando cuánto hemos cubierto en realidad. Entonces, ahora, cuando cambiamos de escena, ¿se acuerdan? Como que si tú te fijas, cuando estás leyendo una narrativa en la Biblia, muchas veces hay un cambio de escena, como una película, y cambiamos de escena y vimos que en la casa de Amán había también una reunión donde Amán se estaba jactando de quién era él delante del rey, lo cual empezó a hacer su caída. ¿Se acuerdan? Y ¿se acuerdan el consejo de la esposa? ¿Quién se acuerda del consejo de la esposa? ¿Sí? ¿Qué le dijo la esposa a Amán? Que buscara la horca, que hiciera una horca para matar a Mardoqueo. No, que preparara la horca exactamente para matar a Mardoqueo. ¿No es cierto? Entonces, la semana pasada también vimos lo siguiente. Yo les dije que esta semana íbamos a ver algo parecido, pero ¿se acuerdan cuando vimos, digamos, lo que era una siembra y una cosecha? Una siembra y una cosecha que yo les dije que era inmediata, ¿no? Porque en este mismo libro habíamos visto cómo Mardoqueo había hecho algo por el rey. Él no había reclamado su premio o su reconocimiento, lo cual abrió la puerta para que Dios cosechara eso mismo en un momento mucho más propicio, ¿verdad? Y yo les dije, muchas veces la siembra y la cosecha puede ser en el momento, pero no siempre. La siembra y la cosecha no es siempre en el momento. Y vamos a ver hoy por qué. Tenemos que salirnos de lo que es la cápsula del tiempo, porque nosotros tenemos la tendencia de ver las cosas como en la cápsula del tiempo y vamos a recordar, sino aprender de que toda la historia es una y que Dios está obrando por medio de muchas diferentes personas con el mismo propósito de glorificar su nombre. ¿Ok, chicas? Entonces, quiero recordarles, no, ya dijimos eso, acerca de lo que Zeres, la esposa de Amán, le recomendó. Pero esto también, ¿se acuerdan cuando Amán regresó a su casa todo decaído? Y cuando Zeres le dijo lo siguiente, contó luego Amán a Zeres
a Zeresh su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeresh su mujer, si de la aquí fueron donde nos quedamos, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. ¿Se acuerdan que nos quedamos ahí? Era como que Zeresh recapacitó, o si es que no recapacitó, fue un momento de que Dios habló por medio de ella algo correcto, de que este era el pueblo de Dios y que nadie, Mardoqueo es de los judíos, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy empezamos en el versículo 14 y se me pueden acompañar, a ver, en sus Biblias, porque no estoy segura que lo tengo todo acá. A ver, en sus Biblias, versículo 14, ¿ok? Dice así, aún estaban ellos hablando con él, con Amán, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Este es el segundo banquete, ¿ok, chicas? Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y ser exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Paramos ahí, ¿ok? ¿Por qué habrá dicho ella que si para siervos o siervas hubiesen sido vendidos, de que ella hubiese callado? Ella no hubiese dicho nada, si ese hubiese sido el caso, pero ese no fue el caso. Ahora, se me ocurre a mí que Esther pueda que conozca la historia de su pueblo. O sea, esta no sería la primera vez que ellos fueron vendidos para siervos y siervas, ¿verdad? Ellos habían sido esclavos, empezando con Egipto, ¿se acuerdan? No solamente en Egipto, pero en varias ocasiones ellos habían caído en esclavitud con diferentes naciones y siempre Dios los había sacado de esa situación. Entonces, es como que te vas a meter en un problema que tú ya conoces y dices, bueno, ya yo por esto he pasado y yo sé que Dios nos va a sacar. Pero esto era mucho más grave que ser vendidos por siervos o siervas. ¿Por qué? Porque Amán obviamente quería exterminar al pueblo. Ahora, no solamente era un peligro para los judíos que exterminaran al pueblo, era un peligro para el mundo entero que exterminaran a los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de los judíos no solamente salía el Mesías, ¿verdad? El Mesías que venía a rescatarlos a ellos, sino que el Mesías judío era también el Salvador del mundo. Entonces, esta historia tiene mucho que ver con nosotros. Hay personas que no se van a poder identificar porque es historia judía, o es el Antiguo Testamento, pero qué triste por las personas que piensan así, porque están rindiendo su herencia. ¿Se dan cuenta? Esta es nuestra herencia. Cuando nosotros vemos a Esther, Esther es nuestra hermana, Esther es nuestra amiga, Esther es nuestra héroe, y también Mardoqueo, ¿se dan cuenta? Y Amán es nuestro enemigo. Yo me veo dentro de toda la película. Yo no me separo porque vivo en el 2016. Yo no me separo de todo el plan de redención. No sé tú. No deberías separarte. Deberías entender que lo que ellos pasaron, lo pasaron por nuestro bien. Y lo que nosotros sufrimos, lo estamos sufriendo por el bien de otros. Entonces así es más fácil someternos al plan de Dios en vez de sentir como que estás viviendo tu momento y que solo tienes una vida y que solo tienes 40 años, 50 años y estás perdiendo tu vida. No, estás dentro de una historia grande de la cual tú fuiste puesto ahí, y este es el plan de Dios y esta es su tierra y es su película.
¿Se dan cuenta? Y mientras más la sepan, es más fácil vivir una vida con propósito. En vez de vivir, de perder tu influencia y perder tu propósito porque no entiendes la película entera. ¿Ok, chicas? Así que, entonces, vamos al versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y esto inmediatamente me hizo pensar a mí, qué fácil es ver el pecado en otro. Qué fácil, facilísimo. Mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo. No es solo favorito para nosotros, porque nosotros tenemos un juez por dentro, simplemente apuntando todo. ¿Quién? Él ha sido parte de esto, él es parte de esto. Sin embargo, ¿qué? Matar a todo, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Inmediatamente se me prendió el foco y me hizo pensar y me hizo recordar del rey David. ¿Se acuerdan cuando el rey David, por su propio pecado, fue endureciendo su corazón y como que se va perdiendo sensibilidad, la conciencia? ¿Verdad? Al punto de que estás en lo más bajo de un pecado y tú ni cuenta te das porque has ido cayendo en una manera tan lenta y te has dado el permiso. Bueno, pero todo el mundo lo entiende. Es que yo también soy mujer, es que yo también soy persona, no es que yo estoy en la carne. Y tú te vas dando un permiso hasta el punto de que estás al fondo y encima no puedes creer que alguien ha hecho esto y es él. Miren, vamos a leer lo que pasó yo lo tengo para que no tengan que ir, pero se lo voy a leer yo en breve. Lo que pasó en Primera de Samuel, capítulo 12, en cuanto al rey David, de lo que les acabo de decir. El rey David, ¿qué no tenía el rey David? ¿Qué no tenía? El rey David tenía favor del Señor, tenía un llamado del Señor, tenía el amor del Señor, tenía la aprobación del Señor. Empiezo con eso porque ¿qué más puede necesitar alguien si tiene todo eso, verdad? ¿Ok? Pero muy aparte, tenía un llamado con una dinastía, era uno de sus descendientes, no solamente sería su hijo, sería el hijo de Dios también, ¿verdad? Hijo de David, hijo de Dios, pero inclusive estaría en el trono para siempre, ¿verdad? Y sin embargo, con todas las mujeres, con todo lo que el rey David tenía, siempre había esa codicia, ese pecado. Él mismo dijo, en pecado me concibió mi madre. Él sabía que era un pecador, ¿verdad? Y codiciando lo que no era de él fue cayendo, como les dije, al punto de que Dios intervino de una gran manera. Y él estaba totalmente perdido. Miren, igualito que el rey Asuero. En 1 Samuel 12, capítulo 12, versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, cuando Natán le fue a explicar, hay un hombre que ha hecho esto, ha hecho el otro, ¿verdad? Y David dijo esto: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea que él pudo juzgar correcto cuando no reconocía que era su propio pecado. ¿Te das cuenta qué buenos jueces somos cuando no se trata de nosotros? Si tan solo podríamos ser igual de justos y jueces con nosotros mismos cuando se trata del pecado, ¿verdad? Entonces él dijo, Natán, que era el profeta que Dios en su misericordia le mandó a David. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Tú eres. Entonces es lo mismo que está pasando ahorita. Asuero está como hablando con Esther y pensando, ¿cómo que alguien se ha atrevido a irse contra ti, a irse contra tu pueblo? ¿De qué me estás hablando? Que me traigan ese hombre. Pero es el mismo. Es el mismo, porque él es el que ha dado el anillo, ¿se acuerdan? Él es el que prestó el anillo, obviamente es Amán, pero si él no hiciera eso, el decreto no se hubiese podido haber escrito, ¿ok? Pero entonces, fíjense, ¿se acuerdan? Miren, quiero recordarles en Esther capítulo 3, cómo el complot fue hecho y cómo él se dejó llevar, qué poco carácter de parte de Asuero. Miren,
Esther capítulo 3, versículo 8 dice así: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, perdón. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, otra vez, Asuero está indignado, sorprendido, y sin embargo, fue él mismo, al igual que David. Fue él mismo. Qué equivocado, ¿verdad? Entonces, continuamos con Esther capítulo 7. Esther dijo: el enemigo y el adversario es este malvado Amán. ¿Se pueden imaginar cómo se habría sentido? Imagínate que Amán acaba de estar, pero lo más alto de su carrera. El número 2 de toda la nación y del poder del mundo. Imagínense la caída. Para que vean, porque quiero ver, vamos a hacer un paralelo más adelante, ¿ok? De cómo sirven estos dos maestros que existen en el mundo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo que tú no puedes servir a dos amos? Que o sirves a un amo o sirves al otro, porque no hay un terreno medio. O sea, no te equivoques, si no estás sirviendo a Dios, créeme que estás sirviendo al enemigo. Y no lo digo yo. Lo dijo el Señor Jesús, porque dice que solo hay dos amos: o sirves a Dios o sirves, en ese momento Él dijo, al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es una de las maneras más grandes que el sistema secular se mueve por el dinero, ¿sí o no? ¿Y qué no hace la gente por el dinero? La gente se vende por el dinero, la gente mata por el dinero, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo lo dijo, no lo dije yo. Y quiero que veamos más adelante cómo paga un amo y cómo paga el otro amo, ¿ok? Por medio de este mismo momento en la historia. Entonces, Esther dijo nuevamente: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Ya me imagino cómo se debe haber sentido él, porque mal que bien el rey escogió a Amán, supongo. No, es su mano derecha. O sea, hasta cierto punto debe ser una vergüenza que tu mano derecha, y según él, pues no, él no tenía ni idea, ¿verdad? Ni idea. Porque ¿cuántas veces Asuero ha tomado decisiones tan como abruptas? ¿Se acuerdan cuando aceptó que removieran a Vashti? Se fue, ¿cuántas cosas no ha hecho? Como a la loca, ¿verdad? Pero fíjense que en este caso, ¿se acuerdan cuando él hizo esto? Él ni siquiera consultó con sus eunucos o con la gente que consultaba en algunos momentos. Amán se lo dijo y ellos lo decidieron, ¿ok? Entonces, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. Miren lo que puede pasar en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Yo no sé por qué nosotros pensamos: ay, ¿qué día es hoy? Lunes. Ay, lunes. Como que el lunes no puede pasar nada. Como que el lunes no puede cambiar tu vida. Como que Dios no puede cambiar tu vida un lunes. Bueno, pero aunque sea el martes tenemos la clase. No sé, que ese día vale más. ¿Ok? Pero tu vida, ¿acaso no sabemos nosotros que con una llamada por teléfono puede cambiar tu vida? ¿Para bien o para mal? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué no vivimos más a propósito todos los días de nuestra vida? ¿Por qué no tener las antenas como bien prendiditas para las personas que están a tu derecha, a tu izquierda? ¿Por qué vas a estar consumida con tus cosas? Si ya Cristo ha dicho: no te preocupes por tus cosas. Si Cristo murió en tu lugar,
Si por Cristo, por la sangre de Cristo estás reconciliada con el Padre y estás para una eternidad en el cielo, no le puedes dejar tu preocupación de tus $100 que necesitas, no puedes dejarle tus cosas que son cosas materiales en su mano para preocuparte por las cosas que realmente son de la eternidad. Un lunes, un martes, un miércoles, ¿no te das cuenta que todo puede cambiar para la vida de la persona que está a tu izquierda, a la derecha? Puede ser el día de salvación para la persona que tienes por delante. Y tú estás preocupado porque eso, que lo otro, que no puedes controlar. Despierta. Despierta la realidad. En este momento, esta estrategia que Dios le ha dado a esta mujer acaba de cambiar todo lo de un pueblo entero. Y no solo el pueblo entero, sino de todo lo de la historia para la humanidad. Porque de aquí, en ese vientre de ese pueblo, está el Redentor que murió por ti, que murió por mí. ¿Se dan cuenta de lo importante del momento? Entonces, otra cosa que me dice esto, que Dios no llega nunca tarde. Dios no llega tarde nunca, pero tampoco llega temprano, porque todo lo que Dios hace está en un momento perfecto. ¿No se acuerdan cuando Cristo, sus hermanos, a Jesús y sus hermanos dijeron, vamos a la boda, o vamos a hacer esto? ¿Por qué no es? No, vayan ustedes, mi tiempo no ha llegado. Sin embargo, ok, de ahí fue su tiempo, como los 2 minutos o el minuto. Porque el tiempo, Jesús dice, no, todo lo que yo hago, todo está planificado por mi Padre. Yo no me muevo sin Él. Yo no hablo sin Él. ¿Verdad? Entonces, Dios tiene su momento. Dios tiene su momento para todo. Un momento que no tiene que ver solamente con tu vida. Es un momento que tiene que ver con todo el panorama. Y ese es el problema. Porque nosotros pensamos que Dios tiene momentos, digamos, separados para la vida de cada uno de separados. No es así. Todo lo que tiene que ver con tu vida tiene que ver con todo el plan. Tú no vives solita en una isla donde no estás ligado al resto tú mueves un pie y todo se mueve, ¿no te das cuenta? Ahora vamos a ver cómo somos afectadas por cosas que han pasado hace 1000 años, cosas que han pasado hace 4000 años, cosas que han pasado hace 6000 años. ¿Ok? Entonces, por detrás del telón, Dios cumplirá su promesa y a pesar de tantos ataques, nadie podría frustrar su plan. ¿Tú confías en eso? ¿Confías de que si Cristo, cuando tú estabas muerto, Él te alcanzó? ¿Confías que Dios puede con las cosas que tienes por delante? ¿Verdad? Entonces, cuando la serpiente, ¿se acuerdan? Que cuando la serpiente, ya estamos hablando hace 6000 años, cuando la serpiente atacó a la humanidad, cuando la serpiente atacó a Adán y Eva, la serpiente atacó a toda la humanidad, ¿verdad? Ahí nos atacó a nosotros, todavía nosotros estamos pagando por eso, ¿ok? Pero, ¿quién salió a la defensa? Dios salió a la defensa. Adán ni siquiera tuvo que decir, ¡ay, ayúdame, ayúdame! No, Dios salió a la defensa. Dios sacó cara por la humanidad. Él es digno de nuestra confianza. ¿Ok? Entonces, y Él no solo eso, sino que Él proclamó una guerra. La guerra de la cual nosotros siempre estamos hablando. Él proclamó una guerra contra la serpiente. Y no solo eso, sino que Él garantizó, en ese mismo versículo, Él garantizó la derrota de la serpiente. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, por supuesto, han pasado miles de años desde ese momento. Y parece mentira. Parece mentira. Hay muchas personas que no creen, ¿verdad? Miren, es importante que reconozcamos que la historia de Dios es una. La historia de Dios no es ni siquiera Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Está separado así para nosotros, pero toda es una historia. Es una historia completa, ¿ok? Este ataque de este amalecita, ¿se acuerdan? Amán es una amalecita, ¿verdad? Este ataque que está ocurriendo en el 474 a.C. es evidencia de la guerra que Jehová proclamó con Amalek en Éxodo capítulo 17, 1400 años antes de Cristo. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les he puesto en sus tareas? En Éxodo 17, 16 dice lo siguiente: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, aunque Amalek se fue contra el pueblo de Dios, pero todo lo que la gente hace contra el pueblo de Dios, Dios se lo toma personal. Es como tú con tus hijos, ¿no es cierto? Si alguien le hace algo a tus hijos, tú te lo tomas personal. Alguien te hace algo a ti, tú lo puedes perdonar, pero si le hacen algo a tus hijos, ¿verdad? Eso tú te lo tomas personal, es lo mismo, Dios, de ahí viene, ¿verdad? Dios se toma eso personal. Entonces,
Éxodo, perdón, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de cómo todo está unido? Y eso lo aprendemos para que nosotros en el 2016 no perdamos el hilo, no perdamos el enfoque y sepamos que, wow, somos parte de esta historia. Más nos vale aprenderla y someternos a Dios en vez de pensar de que Dios se va a someter a tu plan en 2016. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, es una misma historia. Miren, les quiero traer, ahora vámonos hacia, o sea, en el tiempo, hacia adelante, ¿no? Vámonos más o menos así. Yo acabo de mostrarles ahorita, estamos hablando de Esther. En el 474 está ocurriendo este ataque, ¿no es cierto? Ya les dije que cuando en Éxodo 17, que más o menos como 1400 años antes de Cristo, cuando ellos recién habían salido de Egipto, ocurrió ese ataque de los amalecitas contra los hebreos, en ese momento los hebreos, ¿ok? Entonces, miren cómo eso está ligado con esto, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, vámonos acá, al apóstol Pablo, ¿ya? Vámonos al tiempo del apóstol Pablo y miren, y de repente ahorita van a entender esto un poquito mejor para algunas de ustedes. ¿Se acuerdan? En Efesios capítulo 6, versículo 10, donde dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo. Pero el diablo está con el plan de arruinar este plan. ¿No te das cuenta? ¿Ok? No está necesariamente para arruinarte tu día. No es tan así, sino que es el plan entero. Por eso que mientras más sepas del plan, más vas a poder contra las artimañas del enemigo. ¿No te parece? ¿Ok? Entonces, mira, porque nuestra lucha, ¿se acuerdan? Nuestra lucha no es contra seres humanos. No es contra seres humanos. Nosotros estamos peleándonos contra los seres humanos, ¿verdad? Pero la lucha, ¿no se acuerdan que es una guerra cósmica? Sí. Es una guerra cósmica. Entonces dice, la lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, Y esos son versículos que nosotros nos conocemos esos versículos, pero está atado a esta guerra. Para que nosotros nos demos cuenta que es una guerra que Dios declaró contra el enemigo desde el jardín del Edén. Y esa es la guerra que está ocurriendo. Mi pleito no es con mi esposo que no me entiendo, que a veces me vacía. No es eso, es mucho más grande. Y si yo pierdo el foco, me molesto con él, me divorcio porque no me parece que yo solo tengo una vida y yo tengo que ser feliz. Y yo no voy a desperdiciar mi vida, si no soy feliz, yo merezco ser feliz. ¿Verdad? Entonces estoy viviendo por el momento, pensando que mi lucha es contra mi esposo y yo, cuando no tiene nada que ver con eso. No es que eso no es real, eso es real. Pero, ¿qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo quiere tumbarme de la carrera. ¿Por qué? Porque yo sé esto y él no quiere que yo lo comparta con nadie. Entonces imagínense, si yo me pongo primero mi felicidad, yo tengo derecho de ser feliz, yo no soy feliz, y yo ya no lo amo. Yo antes me parecía, pero ya no, porque ahora somos diferentes. Todo eso es lo que uno se graba en la cabeza, ¿no es cierto? Y te pones a ti primero. Imagínense qué sería de mí si, me divorcié, tiro al agua el ministerio. Tiro al agua el ministerio. Porque la credibilidad de una persona es sumamente importante. ¿Cómo te voy a decir a ti que te pares en la brecha por tu esposo si yo tengo que ser feliz? Que es la mayoría de las razones por las cuales la gente se divorcia. No son las únicas, pero eso es irreconcilable differences, ¿no? Eso no es lo que está en las cortes. Ya le tienen que haber puesto una cajita, ¿no? Irreconcilable differences. No es, tú sabes, que cosas legítimas, ¿no? Porque hasta Dios pone cosas legítimas como el adulterio, como hay ciertos abusos o cosas que obviamente son casos particulares. Yo no estoy poniendo una cosa por encima de todo, no estoy hablando de casos particulares, pero no nos vamos a engañar.
vamos a engañar que la mayoría de las personas se divorcian para probar con otra persona, y para probar con otra persona, y para probar con otra persona, y para probar con otra persona. ¿Sí o no? Y eso no es el mundo. La iglesia está igual. ¿Por qué? Porque no podemos, no queremos darnos cuenta que estamos ligadas a toda esta historia y que la manera que nosotros vivimos, la gente para adelante lo va a cosechar. ¿Qué le espera a la generación más adelante si los cristianos de ahorita están soltando todo de tal manera? ¿Qué le espera a la generación que viene por delante? Y nosotros, bueno, yo no tengo hijos. Podría decir yo no tengo hijos, pues, que se preocupen los que tienen hijos. No, pero no es los hijos de la carne los que me preocupan, son los hijos de Dios los que me preocupan más. Porque son mis hermanos y es mi Salvador. Esta es mi historia. Esta es mi guerra. Esta es mi victoria. Amén. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que nos demos cuenta. Y mire qué maravillosa oportunidad. ¿Quién lo iba a decir que lo íbamos a ver con tanta claridad en el libro de Esther? Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, miren, capítulo 7. Después el rey volvió, fíjense, no termina aquí. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Entonces, fíjense que leyendo esto, se me vino otro paralelo, otra ilustración bíblica a la mente inmediatamente. Y lo primero que pensé es en mi hermano José. José. Porque dije, wow, esto lo vivió José. Esto lo vivió José. Paralelo, ¿verdad? Él fue acusado. Entonces, quiero que vean una siembra y una cosecha separada por más como 1000 años. ¿Se dan cuenta por qué? Porque es una historia. Ahora, algunos de nosotros podemos estar pensando, ¿qué está hablando esta chica? ¿De qué está hablando? Bueno, vamos a ver con la escritura de qué estoy hablando. La semana pasada, cuando vimos, quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 39. ¿Ya? Vamos a Génesis capítulo 39. Yo lo tengo aquí también. ¿Interesante o no? Vamos a mirar esto. Génesis capítulo 39. ¿Ya? Y vamos a leer hasta el versículo, desde el versículo 4 hasta el versículo 20. ¿Ya? Entonces, inmediatamente se me viene, es esto lindo de conocer la palabra, porque se te viene a la mente, el Espíritu Santo trae a memoria algo. Miren, ¿ya están ahí conmigo? Sí. Estamos. José se ganó la confianza de Potifar, y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Potifar, ¿quién era? Paralelo a Amán. ¿Sí o no? Porque Potifar era el segundo del faraón. En ese momento el faraón era el rey, como lo sería en este momento Asuero, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Potifar está haciendo el papel que en esta época está haciendo Amán. ¿Estamos? Entonces, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Suena como Mardoqueo. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón, Potifar, empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado en mí.
a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, cuidado con estar a solas con un hombre, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer, cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Ven el paralelo? Miren. La semana pasada, cuando vimos que el rey tuvo insomnio, lo cual dio para que Mardoqueo cosechara algo de forma rápida. ¿Se acuerdan que ya se los dije? Esa cosecha fue algo que tú viste. Y a veces pasa así. A veces uno dice, no, y ahora en el mundo donde en el cual nosotros vivimos, la gente lo llama karma, ¿verdad? Como que tú hiciste algo y viste que te robaste algo, inmediatamente perdiste, como te robaste $5 y perdiste $20 y antes dice, y la gente dice karma, ¿no es cierto? Que viene a ser como cosechar lo que... Pero no siempre es así. La cosecha no está siempre atada al mismo momento. Lo cual muchas veces nos hace pensar a nosotros, ¿viste que a Dios como no le molesta tu pecado? Porque si a él no le pareciera, pues que me saque el chico de adelante. O si no le pareciera este trabajo, bueno, pero que entonces que haga que me voten. O, ¿no se dan cuenta? A veces porque no cosechamos nuestro pecado inmediatamente, pensamos que Dios está de acuerdo con nuestro comportamiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero a Dios no se le pasa nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender para tener un temor sano de nuestro Dios. ¿No dice la palabra que el temor es el principio de la sabiduría? ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a conocer a Dios como Él es en realidad, es que hay que temerle. Pero no temerle como, ¡ay! No, temerle como diciendo, a Dios nadie lo va a convencer de hacer algo que no está correcto. O a Dios nadie lo va a convencer de que Él no siga siendo quien es Él. Entonces, si Él va a ganar, hay que temerle, ¿no te parece? Si Él va a ganar, ¿verdad? Entonces, a veces las cosas suceden inmediatamente como les dije, pero normalmente pueden pasar años antes de que una cosecha se vea. Por ejemplo, Adán pecó en el jardín, pero murió a los 930 años. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿No se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán, si tú pecas ciertamente morirás? Sí. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero si Dios le dijo, ciertamente morirás, ¿por qué no murió? No murió, porque vivió 930 años. Obviamente nosotros los que tenemos un entendimiento más claro sabemos que Él murió en espíritu, que Él fue inmediatamente separado. ¿Se acuerdan? Separado de Dios, que es el dador de la vida. Y Dios no lo mató inmediatamente como tendría que haber ocurrido. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento obviamente su plan era el plan de redención, lo cual lo daba a conocer a Él y lo glorificaba. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que Adán no murió. ¿No es cierto? Adán murió. ¿Ok? Entonces,
Por esta razón, muchos, como dije, no creen que Dios está en control. Muchos dicen que si la advertencia de Dios con Adán fue real, ¿por qué no murió inmediatamente? Como les digo, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Él está fuera del tiempo. No porque no se dio en ese momento, no quiere decir que no se dio. Porque Dios está viendo todo en una sola velocidad. Dios no tiene antes, después y más tarde y hoy. Para Dios todo es presente. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos los que estamos con un reloj. Nosotros somos los que estamos atados al tiempo. Dios no está atado al tiempo. Dios es el creador de todo. Él no vive sujeto a nada. Todo está sujeto a Él. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, si una cosecha se va a demorar 930 años, para Él es igual, lo mismo. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si las cosechas, tanto buenas como malas, no trascendieran el tiempo, vamos a decir lo que yo les estoy tratando de decir ahorita. Si las cosechas no trascendieran el tiempo, ¿ya? Ni hubiéramos heredado el pecado de Adán. ¿No es cierto? Nosotros no hubiésemos heredado el pecado de Adán, ¿ok? Pero tampoco hubiésemos heredado la promesa que Dios le dio a Abraham de salvación por gracia mediante la fe. Y podríamos estar aquí, todo, por una hora o más hablando de tantas cosas que hemos cosechado, buenas o malas, de generaciones anteriores. Pero ¿se dan cuenta que todos estamos ligados? No dice el Nuevo Testamento que nosotros, que los que somos hijos de Dios por la fe, somos hijos de Abraham. Sin embargo, sabemos que somos pecadores porque heredamos la pecaminosidad. ¿De quién? Del primer Adán. Entonces, ¿somos o no somos un pueblo? ¿Somos o no somos una historia? Y si somos una historia con las personas que ya pasaron, obviamente somos una historia con las personas que vienen por delante. Entonces, ¿qué tan importante es el preservar el Evangelio durante nuestra vida? ¿Qué tan importante es discipular a la próxima generación para que corra el Evangelio? ¿Qué si ellos no lo hubieran hecho? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Verdad? Por eso es importante, de una vez les digo también, que acuérdense que en abril, el 23 de abril, vamos a tener una conferencia de la historia de la iglesia. Es importante que sepamos qué pasó con los discípulos de los discípulos, con los discípulos de los discípulos de los discípulos, con los discípulos hasta nosotros. ¿No les parece? ¿No es importante que sepamos lo que las personas tuvieron que sufrir para preservar lo que nosotros tenemos hoy por hoy, una Biblia? ¿No les parece que es importante que sepamos cuáles fueron las herejías que nuestros hermanos tuvieron que combatir en su tiempo para que nosotros no caigamos como unas paltas maduras en cada vez que alguien levanta una herejía? A ver, quiero ver quién se va a aparecer en ese seminario. ¿O quién va a esperar que yo les traiga la comida ya masticada? Espero que todas vayan a llegar, al menos que no puedan por alguna razón, pero espero que si están aquí en Miami, espero verlas ahí. Obviamente, ¿no? A ustedes y a sus invitados. Entonces, quiero que veamos una cosecha de más de 1000 años, como les he dicho. Dios se reservó lo que le sucedió a José para este momento, cuando lo mismo le sucedería a un siervo de su enemigo, quien terminaría totalmente diferente que José. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca va a avergonzar a uno de sus hijos. Lo que le sucedió a José, para nosotros está separado con 1000 años, pero para Dios no está separado con nada de tiempo. Algo le pasó a uno de sus hijos, quien no se lo cobró, porque nunca queda registrado de que, y a la final, José se cobró lo que le hizo Potifar, y se cobró lo que le hicieron los hermanos, y a la final, él cuando tuvo el poder y tuvo todo el control de toda la comida de todo el mundo, no dejó comer a nadie, porque todo el mundo se lo merecía. Nunca ves eso, ¿sí o no? ¿Ok? Porque José, como Jesús, le dejó todas las injusticias a su padre. Se las dejó a su padre. ¿Por qué? Porque Dios utiliza, es como una bóveda de injusticias que le van pasando a sus hijos, injusticias. Y si tú no te las recobras, si tú entiendes que la venganza es del Señor y que no es tuya, vas a darte cuenta que Dios va a utilizar ese momento. Ya José no está ni ahí.
José lo tiene que estar viendo del cielo, si es que del cielo ven todo, ¿ok? ¿Cómo está la película? Habrá dicho, no, de repente, no sé, porque bueno, en el cielo supongo que no habrá venganza, ¿no? Pero no importa, yo desde acá lo estoy viendo al revés, yo estoy viendo a José gozándose y digo, ay, bueno, y no porque todavía estoy en la carne, ¿ok? Pero se dan cuenta que Dios va a utilizar, porque Dios no va a dejar que ninguno de sus hijos sea avergonzado. Imagínense un hijo como José, que dio toda su vida por servir al Señor y que pasó cosas tan injustas como porque a él lo acusaron de violación, que no fue. Y sin embargo terminó en la cárcel. La gente dice, bueno, qué bien le fue a José. Qué bien le fue a José sirviendo a Dios. Yo no voy a servir a Dios. Yo voy a servir a Dios, a Jehová, a Jesús. ¿Para qué le voy a servir? Mira cómo le fue a José. Ok, pero quien sabe el final de la película sabe perfectamente que José simplemente fue a esa prisión para cruzarse con el copero y con el panadero, para llegar a la casa, no de Potifar, sino a la casa del faraón, para que el pueblo pudiera entrar, para que. ¿No es cierto? Pero tendrías que saberte la historia y tendrías que entender que la vida de José era un instrumento de bendición para el pueblo y de glorificación para Dios. Y nosotros deberíamos ser igual, ¿verdad? Entonces, pero Dios tiene preservado, ¿verdad? Lo que pasó con José. Y ahora vamos a ver que va a venir un siervo más bien del enemigo, que le va a pasar algo similar, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está Amán, que está sirviendo a Satanás, obviamente, ¿no es cierto? Y aunque él se está tratando de ir contra el pueblo, ¿qué le sucede? Que está en este lugar, el Asuero lo abandona, ¿sí o no? Asuero lo abandona, ¿verdad? Porque Asuero tal vez así él está aterrado. ¿Quién ha hecho esto? O sea que Asuero lo abandonó por completo, ¿ya? Para que vean cómo le salió a Amán servir al enemigo, ¿ya? Luego, él no está tratando de violar a Esther, ¿sí o no? Esa no es su intención. Tan es así que él está aterrado por su vida y él se tira a los pies de Esther para pedir misericordia, pero Asuero, que es su amo, justo debajo de Satanás, ¿no es cierto? Ni siquiera lo quieren escuchar. Deducen que él está haciendo algo peor todavía de quererla matar, sino que no solamente la quiere matar, pero ahora quiere violar en mi propia casa, ¿verdad? ¿Ok? Y vamos a terminar la historia. Pero inmediatamente, ¿qué hacen? No le dan ni oportunidad. Le tiran una ¿qué es lo que le tiran en la cabeza? Le cubren la cabeza. Y vamos a ver cómo termina, ¿ok? Entonces, ¿cómo terminó José? José terminó en la gloria con su padre, donde nos esperan a todos los creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y cómo le pagó Satanás a Amán? Por haber hecho sus negocios, por haber servido a él, por haberlo servido. ¿Cómo lo pagó? Lo abandonó. Dios no abandonó a José, pero el enemigo abandonó. Entonces, ¿a quién vas a servir? Si vas a estar sirviendo o a Dios o vas a servir al enemigo. O sea, decídete hoy a quién vas a servir, como dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿No es cierto? Decídete hoy a quién vas a servir. Inclusive tú, que ya te consideras una persona cristiana, aún como cristiana, puedes estar sirviendo los propósitos del enemigo. Cuando todavía estás tan carnal y enfocada en ti, como que tu cristianismo es todo para ti, para bendición para ti, porque Dios me bendice, porque soy hija del rey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ya vemos cómo le fue a José y cómo le fue a Amán. Abandonado por todo el mundo, ¿no? Entonces, terminando la porción de hoy, y dijo Arbona, versículo 9, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca. Espera un ratito. Este es uno de los que bajaba la cabeza, que se arrodillaba, porque el único que no se arrodillaba era Mardoqueo. Tal es así que los que se arrodillaban ante Amán, iban y todavía le sacaban como cachita a Mardoqueo. Oye, ¿y tú por qué no te arrodillas? Oye, tú, ¿qué pasa? ¿Por qué no te arrodillas? Y entonces, oye, Amán, ¿no te has dado cuenta que Mardoqueo se cree lo máximo? Se cree como que no se tiene que arrodillar.
¿No se acuerdan eso? O sea que en un momento todo el mundo estaba feliz con Amán. Oye, Amán, ¿no? Y ahorita todo el mundo